¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo a 21 y 32, 30 y 31 grados, leo bien. La temperatura en Asunción. Cintia Mora, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Claudia, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña nuestra compañera de Radio 1, de Unicanal, de Cara Cruz, Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Cintia, también a todos los televidentes de la Caja Negra y un gusto estar aquí para hablar de un tema tan importante, ¿verdad? Que acaparó la atención de todos nosotros. Bueno, esa fue la noticia del día hoy, ¿verdad? Tiene que ver con esto que en principio se desliza a través de la prensa brasileña y después nos hacemos eco acá a nivel local y accedimos a la documentación, el relatorio que hace la justicia brasileña. Y en ese relatorio se pide la prisión preventiva a 18 personas. De esa lista de 18 personas aparecen 8 paraguayos. En esa lista 8 paraguayos, en el último nombre de esa lista aparece la del expresidente de la República, Horacio Cartes. Y a partir de eso todo lo que generó. Después accedimos también a la documentación del contenido, qué es lo que... Ahí está el documento, ahí está la lista de los señalados, son 18 digo, y 8 son paraguayos. El último está el nombre de Horacio Cartes. Estamos hablando de un documento oficial, Jorge, emitido por el juez federal de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro, el juez Marcelo Bretas. Esto en relación al caso Darío Messer, al caso Messer. Es interesante decir lo siguiente: hasta ahora el elemento objetivo que se tiene es este documento de la justicia brasileña. El resto, lo otro, ya son especulaciones. Hipótesis y teorías. Hipótesis y teorías, que uno puede, por supuesto, estamos en el derecho, en la libertad de hacer conjeturas, pero acá el hecho objetivo es este documento, que me parece interesante que después desmenucemos, porque ha generado reacciones. Por ejemplo, la primera reacción en relación al caso del expresidente Horacio Cartes, el senador Lasllano hacía referencia, y vuelve, hoy decíamos en la radio, Claudia, el debate en torno a si tiene fueros o no. Lasllano interpreta de que Horacio Cartes es senador vitalicio. Sin embargo, otros referentes, constitucionalistas, abogados, incluso legisladores que responden al Honor Colorado, dicen, en realidad tiene un doble fuero, porque fue senador electo y proclamado, no asumido por una cuestión política coyuntural, una cuestión que fue un capricho de Fernando Lugo, porque había un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero fue proclamado. Desde el momento que fue proclamado ya tiene fuero. Y a eso se le agrega la interpretación que tienen otros de que en realidad el senador vitalicio también tiene fueros. También. De la doble, de la, ¿cómo es que le dicen? Doble candado, que estaban comentando. Y a esto que se suma, ya existe hoy, antes de entrar acá al aire, hizo de vuelta el chequeo, la famosa orden que tiene que disponer o que le tiene que remitir la justicia brasileña a la Interpol, para el tema orden. O a la Cancillería. O a la Cancillería. Y ahí Manuel Doldán, esta mañana en la radio, nos explicaba muy bien que hay ambas vías. Hay dos vías. Una de ellas es que la justicia brasileña envíe ese pedido al Interpol. Interpol tiene que remitir eso al fiscal de delitos internacionales. El fiscal de delitos internacionales envía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene que hacer un sorteo y determina en manos de quién cae, de un juez de garantías. Juez de primera instancia. Ese juez, y ahí otra vez hay una interpretación, porque hay algunos que dicen que cuando se designa al juez que tiene que intervenir en esta causa, el juez tiene la libertad, o tiene dos opciones, o allanarse al planteamiento que hace la justicia del Brasil o no. Y en el caso puntual, dejando de lado las otras personas paraguayas que tienen pedido de prisión preventiva. Los que no tienen fueros. Los que no tienen fuero. En el caso de Cartes, de vuelta el juez que cae, que toma intervención o que tendría que tomar intervención, debe consultar al Congreso. Y para aprobarse el desafuero de Cartes en el Congreso, en el Senado, necesita 30 votos. ¿Se tienen esos 30 votos? Eso no sabemos. Y la otra vía que explicaba Doldán es directamente vía Cancillería. La justicia del Brasil
remite ese pedido a Itamaraty, Itamaraty a la Cancillería y la Cancillería directamente ya a la Corte Suprema de Justicia para que determine quién es el juez. ¿Qué es lo que hay en concreto? ¿Qué es lo que dice el documento de la justicia en relación, podemos desmenuzar después lo que dice sobre estos 8 paraguayos, pero puntualmente el caso de Horacio Cartes, ¿qué es lo que dice? Bueno, el caso hace un desglose en realidad de todos los esquemas, el operacional, el financiero y el político. Dentro de este grupo político es donde se menciona al expresidente de la República, Horacio Cartes, y dice textualmente este material: el Ministerio Público Federal trae a colación diálogos mantenidos entre los investigados que demuestran la colaboración de Horacio con Darío a fin de ayudarlo a mantenerse fugitivo. Son conversaciones de terceros que hablan de la participación del expresidente Cartes. Es por eso que hoy, cuando hablaban los abogados del expresidente esta tarde, el doctor Palacios y el otro Velar, insistían mucho con esto. No existe un elemento que vincule directamente, al menos en este documento, al expresidente de la República con las operaciones de Darío Messer. Otro párrafo del documento dice: según las imágenes recogidas del celular de Darío en junio del 2018, luego de la explosión del operativo Cambio y Fuera, Darío envió una carta al patrón entre comillas, solicitando $500.000 para sus gastos iniciales jurídicos que debían ser entregados al portador, su amigo Roque. Es esta carta con la que cuenta el Ministerio Público Federal para sustentar este pedido de medida cautelar. Lo que piden es una medida de prisión preventiva para el expresidente Cartes, y no existe código rojo. Eso también está en este documento. Te leo textualmente. No existe código rojo para Cartes. Para Cartes, sí. Determino, sí existen para otros. Exacto. A ver. Determino, dice el juez, la inclusión de manera oculta en la red Código Rojo de la Interpol de Ronald Pascual Yevault, Jorge Fabiano Silveira, Lucio Mereles, Felipe Cogorno y otros más. También está la abogada María Leticia Bóveda, pero no citan en esta lista, que son las personas con código rojo, al expresidente de la República. Los nombres de las personas, los paraguayos, los 8 paraguayos, por ejemplo, está Roque Fabiano Silveira, conocido empresario de la zona de Salto del Guairá. El informe de la justicia brasileña los indica de haber albergado a Messer en dicha ciudad, así como de ocultar y administrar sus bienes. También se le atribuye la entrega de una carta firmada, esta es la carta que hacía referencia, por Darío Messer, en la que se solicita $500.000 al expresidente Horacio Cartes. Antes de ir a los otros nombres, a mí me hace ruido lo de las cartas. Lo de la carta, no una sola, tiene fecha de 2018. Junio del 2018. Junio de 2018. ¿Esa carta llegó a recibir Cartes la carta o no? No hay mención directa de eso. Lo que hay son conversaciones entre Roque y Darío, porque son capturas de WhatsApp, lo que menciona este documento de la policía. Porque si Cartes recibió la carta, ¿cómo es que la fiscalía tiene la copia de la carta? O sea, la sensación de que la carta nunca llegó. A no ser que haya quedado algún registro electrónico en el celular. No ser que alguien o Messer sacó la foto de la carta, ¿verdad? Y en todo caso, a partir de la carta, lo que se tiene que determinar si esos $500.000 solicitados se entregó o no se entregó. Correcto. Que es lo que sostiene el Ministerio Público de Brasil. Exacto. Y la carga de la prueba pesa sobre el Ministerio Público. O sea, no es Cartes o cualquiera de los mencionados los que deben ir a probar, sino que es al contrario. El otro nombre, Lucas Lucio Mereles Paredes, presidente y propietario de la empresa Cambios Urendagüe S.A. Según el informe de la Policía Federal, se los indica de ser socio de Darío Messer, por lo menos desde el 2010 hasta 2017, y habría comprado $220.000 de Roque Fabiano Silveira. El otro nombre es Felipe Cogorno Álvarez, este es un empresario muy conocido, ciudadano ítalo-paraguayo, propietario del Shopping China de Pedro Juan Caballero. Cogorno habría sido responsable de ocultar los mencionados $500.000. Según la policía. Según la policía. Sí. Y después aparecen otros dos nombres, Edgar Seferino Aranda Franco y José Fermín Valdés González, propietario y gerente de la empresa Fe Cambios S.A. respectivamente, serían responsables de crear una cuenta para Mira de Oliveira, la novia de Messer, con $260.000, dinero que habría sido depositado por Cogorno Álvarez. Jorge Alberto Ojeda Segovia, el otro nombre del paraguayo, alias Finolo, es un cambista paraguayo de la Casa de Cambios Forex Paraguay S.A.,
Este hombre también sería socio operacional de Messer y habría ocultado $700.000. 700.000 dólares. Y acá aparece el nombre de la abogada Leticia Bóveda. Abogada de Messer, sería la encargada de ocultar los recursos financieros de Darío Messer por un total de $150.000 para futuros pagos de eventos con finalidades ilícitas, y según la justicia del vecino país se dejaba constancia de que no era en concepto de honorarios profesionales. Hoy hablamos con Leticia Bóveda y ella dijo, estaba sorprendida porque incluyeron su nombre en la lista, pedido de prisión preventiva, porque ella abiertamente recorrió todos los medios, el reconocimiento público que ejercía la representación legal de Darío Messer, y ella ponía en duda, esta es una señal de alerta, una preocupación para los que ejercen la profesión, porque ¿quién va a ser el abogado que hoy va a querer ejercer la defensa de una persona que tenga problemas con la justicia, ya sea en este caso lavado de dinero, narcotráfico o lo que fuere? Cuando se utiliza o se comete un ilícito violando el derecho a la intimidad, que es las conversaciones de WhatsApp, para justificar o demostrar o sustentar otro delito. Hay una duda, esto genera un debate, ustedes los abogados, un debate interesante, porque no deja de tener razón. Amparada por el secreto profesional. Eso es sumarle el secreto Sí. profesional que tienen los abogados, al igual que los médicos, los psicólogos, los periodistas, el derecho a preservar Yo la te quiero fuente, ¿verdad? mencionar el punto específico que relaciona la Policía Federal a Leticia Bóveda. Con el objetivo de corroborar, dice este documento oficial, sus afirmaciones, la autoridad policial señala que en la información número tal constan todos los diálogos mantenidos entre Leticia y Darío, en los cuales ellos debaten sobre el soborno de $2 millones, sobre el posible encuentro con el senador Sergio Godoy y sobre los valores acordados con la abogada para la utilización. Sobre ese tema, ¿vos qué tenés, Claudia? Y justamente lo que detalla este informe del Ministerio Público también amplía de que no solamente ella estaba involucrada en estas tratativas de supuestamente un soborno por parte del Ministerio del Interior, sino que ella recibió incluso ese monto que tenía que utilizar para cerrar los acuerdos que llevaba adelante o de los que hablaba con Darío Messer en un chat, y por otra parte también dentro de esos $100.000 que se le había entregado a ella, también se debía incluir la administración de los bienes confiscados de Darío Messer por la Cenavico. Y por otra parte, en un apartado del informe del Ministerio Público también se menciona que ella recibió $50.000 más de Darío Messer a través de Roque Fabiano Silveira, y se aclara ahí de que no se trata de honorarios profesionales. Y luego sí también se habla de que ella estuvo encargada supuestamente de las tratativas para llegar a un acuerdo con las autoridades de Paraguay para impedir la extradición de Darío Messer al Brasil. Todo eso está en un apartado que detalla y analiza este chat de marzo del 2019 que ella mantuvo con Darío Messer, donde el propio Darío Messer le consulta y le menciona a ella, está todo el chat en portugués, pero le dice que él va a pensar en Paraguay una vez que logre revocar la prisión preventiva que tiene allá en Brasil, y ahí es donde le pregunta si es que ella habló algo más con el ministro. Y ahí directamente ella le responde que pidió $2 millones. Que pidió el ministro. Sí. Claro, por eso hay que hacer la salvedad, me parece. ¿Qué ministro? Porque esta mañana se hablaron de dos en Por particular. categórico, ¿quién es el ministro? Pero Porque la fiscal de nombre Marisa Ferrari menciona que se trata de Juan Ernesto Villamayor perfecto. en esta conferencia antes de de seguir prensa. con eso, porque esa salvedad hace acordar que quiero puntualizar. ¿Quién es el que pide? Porque la abogada Leticia Bóveda va a hablar y va a Sí. mostrar los chats que Con ella Messer, tiene, los originales. los originales, Ajá. y no recortado como aparece en ¿Cómo aparece en este informe? sino Sí. completo. Y atención a lo que va a mostrar, porque incluso aparece el nombre de una persona, de una mujer que aparece como la enviada, no sé de quién, eso lo va a decir en su momento o lo tendría que decir la abogada. Y ella en esta conversación con Messer, ella cuenta de que recibió un pedido, La propuesta. la propuesta, que es muy distinta. Por parte del ministro sería. Sería en todo caso por parte del ministro o por él o la enviada del ministro. Ah, del ministro, ok. Porque me parece esta parte puntualizar, porque de lo contrario queda como que la abogada Ofrece. ofrece. Claro, claro, Y en claro. este caso la abogada no ofrece. Ujú. Pero Por ella eso se incluso- desprende en los chats que aparecen
eso se desprende. Me parece eso interesante para hacer la puntualización. Y vamos a escuchar el nombre, las declaraciones de esta fiscal que hiciste referencia. Marisa Ferrari, fiscal Marisa de Ferrari. Brasil. Ella le consultan, hizo una conferencia de prensa junto hoy, a otros fiscales. junto a otros fiscales, y es ella quien invoca y lanza el nombre del ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Enseguida está poniendo a punto. Por eso me parece importante, porque es ella la que dice. A ver. Houve também a atuação dessa advogada paraguaia com relação a uma possível influência no ministro do Interior do Paraguai, o senhor Juan Ernesto Villamayor, que, segundo as provas apontam, teria solicitado a quantia de $2 milhões para que negasse um possível pedido de extradição do doleiro Dario Messer. São fatos muito graves. Houve também a menção a um pagamento de $600 mil a esse ministro paraguaio para que ele influenciasse e negasse a extradição de um outro criminoso brasileiro e que efetivamente teve a sua extradição negada. Então, essas provas demonstram que a influência de Dario Messer e dessa organização criminosa, até mesmo nas autoridades paraguaias, é muito forte e muito atual. Y estas declaraciones de la fiscal Marisa Ferrari sepultan las otras especulaciones. Porque esta mañana hablamos con Ariel Martínez, pues ha mencionado ministro del Interior. Lo que pasa es que se dudaba del periodo en el que se dio supuestamente el pedido. Claro, porque el documento original habla de ministro del Interior, pero no especifica de que... pero una parte de ese mismo documento menciona una fecha. Sí, mencionan incluso la fecha en la que Darío Messer contrata a Leticia Bóveda y hasta cuándo va a su servicio, que coincide con lo que ella dijo hoy en la radio. Yo estuve con él hasta que fue capturado, claro, hasta que fue... hasta que se lo detiene. Y también en este informe hay que mencionar que amplía los detalles el Ministerio Público del Brasil y menciona el caso de Luis Enrique Boscato. Claro, ese es otro caso del ciudadano Boscato, por el que supuestamente se había pagado unos supuestamente $600.000 también en el mismo concepto del soborno. Y hoy, entonces como que hacen un paralelismo. Para evitar la extradición de Boscato. Sí, hoy que finalmente fue denegada. Hoy hacemos el seguimiento. ¿Dónde está Boscato? Él sigue acá. Claro. Y entonces la misma fiscal, Marisa Ferrari, menciona eso y dice que el pedido de extradición fue denegado y se tiene la información que también se pagó a las autoridades del Paraguay $600.000 para evitar la extradición de ese hombre a Brasil. Casi que tener los chats, que va a comentar Claudia a mano, son uno me parece en realidad. Sí, es ahí uno. Está, a ver. Está medio suelto. Tenemos que ver ahí que el de color verde sería el chat, lo que escribe Darío Messer, ya que esta es una captura de pantalla del teléfono de Darío Messer, que según el Ministerio Público, la abogada Leticia Bóveda tenía completo conocimiento de esto, ¿verdad? Luego ahí es donde él dice de que él pensaría en Paraguay una vez que logre revocar la prisión preventiva que tiene en Brasil. Luego ahí es donde, no tengo conocimiento exacto del portugués, pero le habla del ministro y si habló con él y si habló algo más, le dice Darío Messer. Y entonces ahí es donde ella responde directamente, pero Leticia Bóveda. Por eso ahí queda claro otra vez con deja un rato ahí, cacique, dice, y pidió $2 millones. Claro, y ella le responde, y pidió $2 millones, el 50% antes y el 50% después. Tenemos que avanzar luego en el chat donde ella más o menos se queja sobre la situación y le advierte incluso a Darío Messer que hay que tener cuidado con respecto a estas tratativas. Y le dice mañana le cuento, pero va muy bien, pero eso hay que mantener en secreto este tema porque este ministro es capaz de meterse. Y luego dice, esta gente delira porque es un problema para el gobierno. El caso Messer se tiene que entregar y encima pagar $2 millones. Se fumaron algo estos y yo le dije, ¿y cómo garantizan todo? Claro. Y luego finalmente él va a hablar con el cliente, que no sabemos a quién se refiere cuando dice cliente. Eso, pero como que ella duda otra vez de que es demasiado el pedido, se tiene que entregar encima Messer y no hay garantías. Pero por eso yo insisto, ahí en este chat es categórico. Pidió
No es que le ofrecimos, yo estoy gestionando Sí. para darle. Por eso, y pidió, dice en el chat. Por eso me parece importante cuando la abogada nos dice que va a mostrar toda esta conversación, donde se explica cómo surge esto. Porque esta es una parte, evidentemente, Claro. ¿verdad? Previamente hay una charla, ¿no? Sí. Esta es una parte. En su descargo, Juan Ernesto Villamayor esta tarde decía que a Darío Messer justamente lo capturan gracias a la información que provee la policía paraguaya durante su administración y obviamente negaba absolutamente todo pedido de Pero dinero. él reconoce la reunión que tuvo con Leticia Bóveda. Exactamente, Él reconoce una reconoce reunión. e incluso dice de que sí hablaron del caso de Darío Messer y que sí hubo un pedido supuestamente que hace Leticia Bóveda de... Devolver los bienes que Sí, administra claro, Sinavico. de que pasen a su nombre incluso, a nombre de la abogada. Eso es lo que dice Juan Ernesto Villamayor. Claro, en su defensa. En su defensa, en su Claro, descargo. pero al menos se admite de que sí hubo una reunión, ¿verdad? Con la, Claro, y con ahí la que- abogada. Esto no se concretó, lo del pago de los $2 millones. Aparentemente no se concretó. Y por eso... Y a mí me dicen, voy a cometer una infidencia, se dice, ¿verdad? Yo tengo información de que efectivamente este pedido existió Por Pero- parte del ministro. por parte, yo no sé si, eso no sé, Ah, el pedido ok. existió. Pero Yo no sabemos sé- de qué parte. No sabemos de qué parte, porque a mí me dice que hubo una enviada, una mujer que se fue. En que- representación de de- dos funcionarios del gobierno. en representación de 2 altos funcionarios del gobierno, entre ellos el exministro Villamayor. Ok. Que de hecho acá está en el chat, ¿verdad? Y pidió, dice, ¿verdad? No lo decimos nosotros, está en Pidió, la... claro. Está en la Acá En el relato hay que de la decir, policía. en El relato este de la- chat no figura Juan Ernesto Villamayor, pero es lo que está en el informe del ministerio y lo que dijo hoy la lo, que fiscal. lo que acabamos de escuchar, lo que Claro, dijo Marisa claro, Ferrari. claro. ¿Por qué no prosperó esto? Había efectivamente una intención de Messer de entregarse. Ujú. Fruto después de este acuerdo que se pudo haber dado. Porque desde el gobierno, desde este gobierno, ofrecían las garantías. Yo no sé si esas garantías, para que se presente Messer, lo ofrecían a partir del cobro de estos $2 millones. Eso no sabemos, pero supuestamente había esa garantía. A juzgar por estas conversaciones, era el pago previo de los $2 millones. Esos 2 millones eran para no extraditarlo. Claro. Y ahí nos dice, y bueno, Ernesto Villamayor dice, pero el tema de la extradición en realidad depende de la justicia, Sí. no depende del Ministerio del Interior, es cierto. Y en el relato que hace la justicia brasileña dice, claro, es para que él use sus influencias. Y por supuesto estamos hablando de Juan Ernesto Villamayor, era ministro del Interior, hoy igual tiene Sí, hombre y fuerte del ejerce gobierno, influencia, es claro. jefe de gabinete de la presidencia de la República. Influencia tiene, lo tuvo como ministro del Interior y ahora lo sigue teniendo como Aún jefe, más. como jefe de gabinete. Eso estaba listo para que salga. En enero de este año, la segunda quincena de este año, hay que precisar la fecha, se da lo de Marcelo Piloto. ¿Qué pasó con Marcelo Piloto? Lo que ya sabemos, él, con la intención de quedarse, porque ya lo habían requerido del Brasil, Comete un crimen. comete un crimen alevoso acá, que entre paréntesis no se hizo justicia, Atroz, sí. le asesina a una joven de 18 años en su celda, con la intención de quedarse acá. Al día siguiente el presidente de la República toma la decisión de expulsarlo. El temor que tenía Messer era que pase lo mismo. Si se presentaba él, como estaba todo tan caliente en ese momento por el antecedente de Piloto, que se tome la decisión Y de la expulsarlo. línea era de expulsar a criminales Entonces del por Brasil. eso no corre lo de Messer su presentación. Es lo que a mí me contaron, ¿verdad? Y ahora esto tiene lógica al ver estas conversaciones y este pedido que viene aparentemente de ese sector para que le hacen a la abogada y que la abogada después le plantea a Messer y que ella le dice, ¿por qué se fumaron esto, verdad? Estos tipos deliran, ¿verdad? Pidieron $2 millones, 50% primero la entrega, después otro 50%. Y después, ¿qué otra derivación tuvo este tema? Lo del fuero. Lo de los Sí. fueros, sí. El La debate discusión que inacabable. instala directamente Blas Llano, presidente del Congreso, al decir que Horacio Cartes es un ciudadano que goza de fueros. Por ende, si se plantea eventualmente un pedido de desafuero ante el Congreso, se necesitan 30 votos. ¿Tenés eso a mano? Las declaraciones de Blas Blas Llano, presidente del Congreso, hoy, esta mañana en relación a esto. A ver. Lo que sí les puedo decir es que el artículo 189
de nuestra Constitución establece de las senadurías vitalicias y claramente dice que los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum, tendrán voz pero no voto. Y en un libro publicado por el doctor Evelio Fernández Arévalos, Antonio Moreno Ruffinelli y el doctor Petit, habla de renunciar a su cargo de senador vitalicio. Como consecuencia de ello, es indudable que los senadores vitalicios están sujetos a las sanciones previstas en el artículo 190 de la Constitución Nacional: amonestación, apercibimiento, suspensión. Pueden ser removidos por incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema de Justicia, pueden ser desaforados. O sea, de que ellos tienen fueros. Tienen fueros, sí. Bueno, ahí está lo que dijo hoy el presidente del Congreso, Blas Llano. Hay que hacer la salvedad. ¿Fueros por senador vitalicio o senador electo? Claro, pues ahí pues está la Ahí interpretación. hay una disyuntiva sobre qué finalmente Sí, es el pero ahí expresidente de la República. los de Cartistas. honor colorado, los cartistas, dicen que hay un doble No, para mí es uno. candado. Hay una discusión que no. Pero hay que poner, sí. más allá de la discusión, tratando lo que hablamos hoy, en medio de toda esta historia, convengamos que es muy difícil sacar un poco en limpio esto, ¿verdad? Por eso yo hablaba de cuál es el elemento objetivo que tenés acá. El elemento objetivo y que desarrollamos nosotros, hemos hablado, y esta mañana en la radio leímos desde la A hasta la Z lo que dice el documento de la Fiscalía, que hoy, objetivamente, eso es lo que para nosotros tiene validez. El resto de las especulaciones, eso... Claro. Aunque finalmente convengamos que esta cuestión se va a dirimir en el campo político, necesariamente. Lo del fuero. Claro, Para que finalmente, pase. ponerle que Claro. llegue un pedido de desafuero. Necesariamente. ¿En dónde Claro. se va a decidir? En el Congreso. En el Congreso, en el Senado. Sí. En el Senado. Pero por eso digo, ¿cuál es el elemento objetivo? Te guste o no, los fallos se respetan. La Corte avaló lo de la candidatura de Cartes y lo mismo el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Fue senador no, y fue proclamado. Electo y proclamado. Electo y proclamado. No asume, porque en ese momento el presidente del Congreso, Fernando Lugo, dice, yo creo que yo voy a hacer la justicia, yo voy a interpretar la Constitución Nacional, y yo creo que él no tiene que jurar, y no le hace jurar. Ahí ya fue, desde el momento que fue proclamado, tiene fuero. En el caso de que no corra esa hipótesis, de que es senador electo, activo, es senador vitalicio. Y al ser senador vitalicio también tiene fuero. Sí. Y se puede agregar ahí como antecedente la postura que había mostrado y que también sostuvo el expresidente Horacio Cartes cuando fue convocado por la comisión. Vale, esa la comparación. comisión que comisión investigó el Messer. caso de Darío Comisión Messer. Messer. Le convocaron. Donde él, claro, se lo convoca y él dice que no por ser senador electo. Y sostiene eso y dice que va a responder esas consultas de forma escrita. Sí. Y se aceptó eso, Sí. finalmente. ¿Qué dijo? Y se logra el dictamen con esas respuestas. Brillante, así mismo, vale como antecedente. Sí. Eso era lo que se invocó ya, Claro. ¿verdad? No es que ahora recién. En el mismo caso, no es incluso. que ahora recién, porque salta este caso, se invoca esa figura. Ya se invocó en el caso de la Comisión Messer, Sí. es lo que estás recordando. ¿Qué dijo Pedro Ovelar? Uno de los abogados de Cartes, el otro es Carlos Palacios. César Palacio. Carlos Palacios. Carlos Palacio. Carlos Palacios. Habló esta mañana bien temprano, dijo, Cartes está con la conciencia tranquila, pero ahora lo que dice Pedro Ovelar, habló casi 20 minutos, pero rescatamos una partecita, dice, nos parece que no tiene fundamento el argumento del juez. No hay vínculos directos, al menos No hay en el nexos, documento. nexos no hay. Sí. Y aparte del argumento utilizado para ordenar la prisión preventiva, carece de sustento. Anunció la presentación de un habeas corpus ante la justicia brasileña y denominó a la operación Operativo Libertad. Habeas corpus. que se va a presentar el Jueves. porque mañana es feriado en el Brasil. Sí. Y otra parte dice, porque eso está en este material del relato de la fiscal de la justicia brasileña, se hace un historial de lo que ya sabemos. Quién es Darío Messer, cuándo le conoció a Horacio Cartes, etcétera, etcétera. Dice Pedro Velardo, da la sensación de que lo que acá sucede es que se condena más bien la amistad que pueda haber, o que hubo, o que existe entre Messer y Cartes.
Es un elemento el que se Se menciona. condena la amistad, dice, porque después el resto, ¿qué es lo que se tiene? Esta carta que vos invocaste, Sí. que se da aparentemente a través de terceros, ni siquiera de manera directa. O sea, es la captura de pantalla de las conversaciones entre Darío Messer y Roque Silveira. Vamos a escuchar lo que decía hoy en conferencia de prensa Pedro Velar, uno de los abogados de Horacio Cartes. Efectivamente, al tomar conocimiento de lo publicado por los medios de prensa, se ha entrado en contacto con los colegas penalistas de la ciudad de Curitiba y estos se trasladaron inmediatamente hasta Río de Janeiro, donde han obtenido copias de los fundamentos dados por el juez para decretar la prisión de varios ciudadanos paraguayos y brasileros. En primer término, debo afirmar que carece de fundamento la decisión del juez. No existe mérito alguno que satisfaga cualquier decisión de esta naturaleza. En efecto, el día jueves, porque mañana es feriado en la ciudad de Río de Janeiro, se estará presentando un recurso de habeas corpus para que el Supremo Tribunal revierta esta decisión. De cualquier manera, con ello, ya el señor expresidente Horacio Cartes se encuentra a disposición de la justicia brasileña a través de sus representantes legales y una vez que llegue alguna información oficial, que hasta ahora no la tenemos, también estará a disposición de la justicia paraguaya para poder aclarar todo lo que tenga que ser aclarado y hacer la defensa correspondiente. Basan todo en conjeturas, en posiciones sin fundamentos, realmente no encontramos que haya mérito y en el momento procesal vamos a aprobar esa circunstancia. Y la Constitución Nacional en el artículo 189 establece que los expresidentes electos constitucionalmente y que no fueron sometidos a juicio político y destituidos del cargo son senadores vitalicios. Entonces no hay mucha discusión respecto a ese tema. Pero debería jurar para tenerse fuero, según ustedes? Profusa opinión de grandes juristas dicen que no, y yo opino lo mismo. Pero en ningún momento se establece el nexo directo entre el expresidente y el señor Darío Messer. Pareciera más que condenan la amistad que verdaderamente un hecho jurídicamente relevante. Bueno, ahí está lo que decía Pedro Velar. Cerramos este tema. Mañana vamos a seguir, por supuesto, esto va para rato, pero para rato, en serio, tenemos... Y con la versión que dé la abogada Leticia Bóveda, que va a ser clave, se van a tener elementos de primera mano. Eso va a ser fundamental para entender un poco toda la historia, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos una partecita del chat, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos si esa carta es real? Sí. Yo creo que la carta es real, ¿verdad? Porque eso es muy fácil de determinar. Con una prueba pericia caligráfica se puede determinar eso. Lo que no sabemos es si esa carta llegó. Y si cumplió su cometido. Y si cumplió, y si se dio esa plata. ¿Cómo se demuestra si efectivamente? Bueno, gracias, Claudia. De nada, Jorge. Gracias, Un gusto Claudia. estar contigo, también con Cintia. Bueno, nosotros vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Abogados, Rafael Blanco, abogado del empresario coreano Choi, y Alfredo Delgado, abogado del empresario también coreano Kim. Esta historia que empezó ¿cuándo? En agosto. Agosto de este año. Hubo un enfrentamiento. ¿Quién tiene la razón en esta historia? Se habla de un enfrentamiento entre dos grupos, se habla de una guerra comercial. Vamos a hablar con estos dos representantes legales de estos dos empresarios coreanos a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos en la caja negra, estamos en vivo y en directo. Cintia Mora, ¿qué hay detrás de esta pelea que viene ya de hace meses entre los considerados empresarios coreanos? Así es, hablamos de un hecho ocurrido el pasado 18 de agosto en Ciudad del Este, a la salida de un templo evangélico. Esta pelea entre estos dos ciudadanos coreanos, Martín Choi y Alfredo Kim, tiene derivaciones judiciales y también tuvo en su momento derivaciones políticas, pues se hablaba de los amigos del poder, ¿recordarás? Sí. Bueno, el caso está en manos de la Fiscalía, se tiene que investigar porque ambas partes se acusan mutuamente. ¿Quién dice la verdad? Es lo que vamos a tratar de, por lo menos, discutir hoy con los abogados de cada uno de ellos. Tenemos el informe, por favor, a ver.
pelea entre empresarios coreanos. ¿Quién dice la verdad? La Fiscalía investiga una pelea entre dos empresarios coreanos residentes en Ciudad del Este. Ambas partes se acusan mutuamente y denuncian injerencia política en la investigación del caso. La pelea entre los empresarios Martín Chol y Alfredo Kim ocurrió el pasado 18 de agosto cerca de la iglesia Evangelio Pleno de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Seong Kyung-Kim, dueño del Shopping King y varios otros negocios en la capital altoparanaense, estaba en un templo coreano ubicado en pleno centro de la ciudad. De repente, de acuerdo a la versión de una de las partes, un paisano suyo de nombre John Chul Choi, más conocido como Martín Choi, irrumpió en el lugar con el objetivo de agredirlo. Según el relato de los testigos, hubo trompadas y hasta disparos. El confuso y violento episodio habría ocurrido dentro del templo y siguió en la calle. Debido al susto que causó en el lugar, intervino un guardia privado de la iglesia e intentó desarmar al agresor. Hubo forcejeos, la pistola se disparó al suelo e incluso el personal de seguridad tuvo que arrojar su arma al piso para que los involucrados en la pelea no la tomen. Finalmente, otras personas que participaban de la actividad religiosa intervinieron para evitar que pase a mayores. Por su parte, los familiares de Choi afirmaron que el hombre reaccionó porque su esposa fue agredida verbalmente por Seong Kyung-Kim. Según esta versión, fue atacado por 20 personas de la iglesia y como estaba cerca a su vehículo, sacó la pistola para defenderse. También resultó herido en la pelea. Sin embargo, en videos y fotografías del confuso suceso, se puede observar a Alfredo Kim y otras personas atacando a Martín Choi. Este fue rescatado por vecinos y llevado a un centro médico con múltiples lesiones. El abogado de Kim aseguró que la imputación contra Choi es leve, pues creen que la causa debería caratularse como intento de homicidio. Además, denunció que su cliente es víctima constante de amenazas por parte de Choi, quien se jacta de tener apoyo de grandes autoridades políticas. ¿Amigo del poder? Choi habría sido financista de la campaña de Colorado Añeteté, liderada por el diputado Ulises Quintana en Ciudad del Este. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de la pelea entre los empresarios coreanos? Bueno, estamos con los abogados. Rafael Blanco, abogado del empresario Martín Choi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un saludo especial para tu audiencia. Asimismo, estamos hoy en día en este lugar para poder debatir con el colega. Arrancamos contigo. ¿Qué fue lo que sucedió según la versión de ustedes? Jorge, en realidad acá hay una situación particular y que hay que generarse esa interrogante. ¿Quién es la víctima? En este caso, la víctima del 18 de agosto es Martín Choi, quien brutal, violenta y denigrantemente fue agredido y se atentó contra su vida por una turba, una jauría de hienas, vamos a decir así, componentes de la familia Kim, que los videos que iniciaron este debate demuestran de que el mismo fue no solamente golpeado, sino que fue brutalmente, como en la época de las cavernas, atentado contra su vida. O sea, sufrió un atentado contra su vida. ¿Por qué? Porque él, procurando huir de ese evento en el cual estaba siendo seguido por 10 personas, con inclusive elementos de una roca de 5 kilos aproximadamente, que agarraron y violentaron contra su humanidad. Más aún, si ustedes observan bien, en las partes blandas de su cara específicamente, en donde él tiene una secuela grave hoy día de pérdida de la movilidad ocular, también con grave peligro de perder varios dientes de manera maxilofacial y totalmente la pérdida de la sensibilidad de su rostro. Esa es la situación que hoy nosotros estamos aquí procurando hacer entender a la gente, y que técnicamente es considerado un homicidio doloso en grado de tentativa acabada y con derivación de una lesión grave. El doctor Alfredo Delgado, abogado de Alfredo King. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Jorge. Mi respeto a de la audiencia. Les respeto mucho al doctor que me precedió en el uso de la palabra, pero
tengo que manifestar mi total discordancia. Lo que concretamente ocurrió fue, y es algo irrefutable, Jorge, que nadie va a poder negar, de que el señor Martín Choi ingresó a la iglesia con un arma de fuego en mano. Lo que ven en las imágenes son imágenes posteriores a lo acontecido. Cualquier afección que el señor Choi pudo haber sufrido en su cuerpo fue producto de un claro acto de legítima defensa. Y si hay alguien que intentó atentar contra la vida de otro ser humano es el señor Martín Choi, porque de ninguna manera se puede justificar de que una persona ingrese con arma de fuego en mano y apunte en contra de la humanidad de un tercero, que en este caso era mi cliente. Ellos lo único que hicieron fue defenderse. Se ve en las imágenes de que cuando se les saca el arma, automáticamente cesa, digamos, el hostigamiento sobre la persona de Martín Choi. Este es el video, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo podemos hablar de una tentativa de homicidio? Si es que ellos le querían matar, lo hubiesen matado en el momento en que le sacaron el arma. Pero obviamente que uno, Jorge, no puede sacarle el arma a una persona de 130 kilos, digamos, arrojándole rosas. Necesariamente tuvo que emplearse la fuerza, que es lo que se ve en esas imágenes. Pero también existen otras imágenes que son anteriores en donde se ve claramente de que Martín Choi le apunta con un arma de fuego al señor Kim. ¿Estaba armado su cliente, doctor? Las imágenes son contundentes y evidencian de que él no estuvo armado. Y si es que tenía un elemento, no estaba por su mano, estaba por su cuerpo. Tal es así que tanto lo denigraron que hasta tuvieron que desvestirlo a él para buscar algo para poder concretamente hacer valer. Y la situación de la legítima defensa invocada para nosotros no corresponde. ¿Por qué? Porque le faltan dos elementos simples. Uno, la necesidad, y otro, que sea racional. ¿Qué acto racional existe si ustedes observan el video cuando inclusive uno de ellos, en este caso Alfredo Kim, agarra con una patada estilo arte marcial y empieza a afectarle en la cara, y luego con un celular, y después traen una piedra de 5 kilos para seguir fulminarle, y solamente el otro, inclusive pudiendo tener un arma, podía haber sacado el arma y defenderse? No se ve eso en el video. Doctor, esas personas que estamos viendo en este video ahora, ¿quiénes son? ¿Usted podría identificar? ¿Tiene información? En ese video, el que está en el piso, totalmente denigrado y totalmente reducido, es el cliente nuestro, que está recibiendo la patada que está haciendo ahí, brutalmente golpeado. En el piso ahora cae. Ahí recibe la patada, que es Alfredo Kim, el que le está pateando por la cara, y luego le mete ahí un celular otra vez por la cara, si ustedes ven. Es decir, no existe racionalidad en el actuar, y existen varias personas que estaban encima de él. ¿Y la situación procesal de su cliente cuál es? Él termina finalmente imputado. Asimismo, desde el inicio, como se generó lo que nosotros estamos diciendo, y que técnicamente se comprueba también, es de que se generó una imaginaria conducta con relación a él, de que supuestamente él estaba haciendo el supuesto victimario era él. Pero acá se ve que no es así, es la víctima. Y se genera una situación denigrante que hasta lo desnudaron en ese lugar. Esta imagen de ahí del círculo, ¿qué es eso, doctor? Ese es el momento en donde le sacan a Choi el arma. Y yendo a lo que dice el colega, si el arma estaba oculta entre sus ropas, ¿cómo es que mi representado sabía que él tenía el arma? Solamente pudo haber tenido conocimiento de que tenía el arma porque Choi sacó el arma de fuego. ¿En qué momento, según ustedes, el Choi saca el arma? Bueno, ocurre un hecho primeramente en la iglesia, en donde digamos que los nietitos de estos señores tuvieron contacto, las esposas tuvieron una discusión, ahí entran los maridos y se produce, digamos, el primer enfrentamiento corporal. ¿Esta discusión se da dentro del templo? Dentro del templo. ¿Existen imágenes de ese momento? Lo que existen imágenes son cuando el señor Choi va a su vehículo y saca el arma de fuego y entra y le apunta a mi cliente dentro ya del recinto de la iglesia. Son imágenes que les proveímos, creo que tiene que tener la gente de la producción. Si bien las imágenes, digamos, no tienen la misma nitidez que este video, que es un video, digamos, aficionado de una persona que está en la calle, pero el peritaje forense va a demostrar claramente que es el señor Choi. Y además existen numerosos testimonios que aseveran lo que nosotros estamos sosteniendo. Por otra parte, nosotros cuestionamos la supuesta entidad de la lesión. Para nosotros
la lesión no es tal, no reviste de tal gravedad. Pero independientemente de eso, si revistiese, fue un claro acto de legítima defensa. Doctor, ¿quién tiene que determinar esto? Acá evidentemente hay dos posiciones distintas, opuestas. Yo en teoría, en principio, cuando vi esto digo, las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Pero yo supongo que la Fiscalía tiene que tener algún elemento objetivo, como siempre digo, para llegar a una conclusión. O sea, ¿qué es lo que el Ministerio Público tiene que determinar en este caso y que ustedes están requiriendo? Resulta ser que para que el Ministerio Público actúe necesita solamente una sospecha. Y acá tenemos un elemento objetivo que son filmaciones reales. Y traigo una de las palabras del colega Alfredo Delgado, que dice él, nuestras imágenes que nosotros tenemos no tienen tanta nitidez como esta imagen que está siendo expuesta hoy en día aquí al público. ¿Y eso por qué? Porque es una manipulación, es una situación imaginaria que solamente se adulteró y editó, porque la verdad real es esta, que es el hecho de la tentativa o la agresión brutal y violenta sin que sea necesaria ni racional. Y es lo que nosotros estamos pidiendo hoy en día al Ministerio Público, que abra un requerimiento de imputación contra todos estos sujetos, esta manada de gente, y que con la simple sospecha, que es lo que establece el Código Procesal Penal, al existir una víctima o victimario, que se abra la imputación. Pero acá se investiga, pero no se abre el proceso. Acá también hay otra cuestión que llama la atención, doctor. ¿Por qué actúan de esta manera violenta sobre Choi? O sea, porque se supone que algo tuvo que haber motivado eso. Te contesto porque iba a aclarar una Sí. cosita en base a la mención que hizo el colega. Aquí no existe ninguna adulteración. Las imágenes también son elocuentes y están a disposición del Ministerio Público para que se hagan los peritajes pertinentes. Y también existe un número de 20 testigos que han declarado de manera contesta y uniforme que vieron al señor Choi apuntando con un arma de fuego al señor Kim. Y como ves, esa agresión que se da, digamos, con posterioridad es al efecto de solamente sacarle el arma de fuego. O si no, si eso no hubiese ocurrido, Jorge, hoy estuviésemos lamentando la pérdida de la vida del señor Kim o de su hermano, que también fue apuntado por el arma de fuego. ¿Cómo ustedes sustentan, doctor, la teoría de la legítima defensa? Y la legítima defensa se da por el hecho de que cómo uno puede repeler una agresión antijurídica cuando está siendo apuntado con un arma de fuego. Solamente le puede sacar por la fuerza. Y aparte, el señor Choi es una persona de más de 130 kilos. Mi defendido, el señor Alfredo Kim, es una persona de 65 kilos aproximadamente. O sea, físicamente él no va a poder competir contra el señor Choi y mucho menos si este tiene un arma de fuego. Hoy el único imputado es Choi. Sí, así mismo. Él está siendo imputado por producción de riesgos comunes, supuestamente por tener un arma, siendo que él estaba justamente habilitado, que es la excepción a la regla, porque él tiene el carnet de tenencia y portación de arma. Y aún así en el video se nota de que él nunca tuvo en la mano ningún elemento. Solamente existe, como lo dijo el colega, y extraigo nuevamente su palabra, la agresión de parte de 10 personas encabezadas por Alfredo Kim y familia, atentando y agrediendo brutal y hostilmente contra la humanidad de mi defendido. Doctor Delgado, yo vi uno de estos espacios reservados que se publicaron, creo que en todos los diarios. Una parte decía, eso que menciona el doctor, lo de la tenencia, ¿eso es real, según ustedes? Bueno, nosotros tenemos ciertas dudas sobre ese documento, pero independientemente de eso, Jorge, el hecho de que él pueda tener permiso de tenencia o de deportación no le da ningún derecho a entrar dentro de una iglesia con arma de fuego en mano, apuntándole a otras personas. ¿Eso reconocen ustedes? No, eso es una situación adulterada, solamente generada como coartada. Él nunca tuvo un arma dentro de la iglesia, eso es un absurdo. ¿Pero hubo un altercado dentro de la iglesia o no, doctor, según Hubo ustedes? un altercado que se inició con las esposas. Justamente tenemos información fidedigna y también comprobada ya con elementos objetivos de que la esposa de mi cliente Martín Choi, la señora Elena, y la madre de la señora Elena fueron agredidas brutalmente porque esta gente Kim ya se fueron con ese fin en ese día. Es decir, se fueron entre varios familiares al solo efecto de generar este escenario de agresión y atentar contra la vida de Martín Choi, que hasta hoy día no está siendo imputada por la Fiscalía. Doctor. Sí, discrepo un poquito con el colega porque acá sabemos bien que lo que aconteció fue que
aunque parezca un poquito jocoso, hay peleas que surgen y nacen de la nada de cuestiones, digamos, poco coherentes. Como los nietitos de ellos son gente inocente, estaban hablando, estaban conversando dentro de la iglesia, y eso hace que reaccione la familia de Choi en contra de la criatura, y viene la esposa de mi cliente y ahí se genera una discusión. Pero lo que ocurre aquí, Jorge, es que acá hay una pelea familiar que es de antaño, que no es de solamente esta ocasión. Pero se hablaron de muchos trasfondos económicos, de cuestiones de armas, cosas que la verdad de las cosas no guarda ninguna relación con este hecho. Lastimosamente ocurrió, clamamos justicia. La justicia es bastante permeable en nuestro país y mucho más en Ciudad del Este, y las imágenes también son elocuentes en el sentido de que este señor, debido a su buen relacionamiento, consiguió, digamos, una imputación muy somera. Porque nosotros, si bien ¿Ustedes no están conformes con esa imputación? No estamos conformes con la imputación. ¿Qué es lo que piden Porque, ustedes? acá solamente fue imputado por la violación a la ley de armas en la producción de riesgos comunes. ¿Y dónde está la imputación por el hecho de haber intentado acabar con la vida de mi cliente? Porque ¿qué justificativo tiene, Jorge, de que una persona ingrese con un arma de fuego dentro de una iglesia? Eso no es refutable, hay muchos testigos, hay imágenes, y esperemos que la justicia obre como tiene que ser. ¿A qué se refiere cuando habla de buen relacionamiento? ¿De los vínculos políticos supuestos? Sí, así es. Ustedes vieron, las imágenes son más que elocuentes. Eso es verdad. Si mi cliente tenía un poder político, ¿quién es el que iba a estar imputado hoy en día? Tendría que ser los Kin. Acá lo que hay es una especie de egoísmo de parte de los Kin o envidia que no pudo ver el crecimiento también de parte de nuestro cliente. Y hoy en día la víctima y doblemente victimizada en este caso es Martín Choi, porque él está siendo víctima de una tentativa de homicidio y lesión grave. Él es imputado y con orden de detención desde sus inicios, sin tener respuesta de parte del Ministerio Público a la fecha, con siquiera hacer un acto de imputación, ya que se hicieron juntas médicas y todas las juntas médicas observan y dan cuenta de que los informes más técnicos demuestran de que él quedó con secuelas. Y esto no que estamos viendo, doctor, después vamos a mostrar lo que nos pasó. En esta foto, en estas imágenes, vemos que la señora Elena es la esposa de Martín Choi y la madre de ella, que fueron las agredidas por parte de las hijas, en este caso del clan Kim, quienes están ahí siendo individualizadas, Sonia, Elizabeth y la otra. Y aquí ya es donde se evidencia la total brutalidad, y si ustedes observan bien, no hace falta hacer lego en la materia para demostrar de que él no tiene ningún arma en su mano. A ver, el otro, así que si mostramos esto que nos pasó también el doctor Alfredo Delgado, si ponemos a punto. Doctor, ahí vamos a mostrar, Sí. Explicarnos qué es esto que vamos a ver, qué es esto. Sí, ese estoy apuntándole con el arma de fuego a mi representado. Esto era en el estacionamiento de la iglesia. Sí, es la cámara de circuito cerrado del interior de la iglesia. ¿Y esto qué es? Y estos son los diagnósticos que había arrimado, en donde primeramente el diagnóstico refleja que Choi no tiene ninguna afección en el ojo, y después hay un diagnóstico posterior en donde se contradice con el propio diagnóstico adjuntado por la defensa de Choi. Y este es el dictamen de la Junta Médica, que es actual, que determina de que la lesión no es grave. O sea, no concurre ninguno de los presupuestos del artículo 112 del Código Penal. Esto es así, doctor. Lo que concluye la Junta Médica, supongo que es un elemento también objetivo, ¿o ustedes no le dan validez a esto? Quiero responder desde el inicio. Sí. Justamente habla el doctor Alfredo, habla de las imágenes que ellos demuestran y traen como prueba. Y ustedes podrán observar, si es que retroceden un poquitito esa parte, van a ver de que es una imagen borrosa que fue solamente manipulada para generar un escenario que realmente no existió. ¿Esto es manipulado? Claro, si ustedes ven las filmaciones que nosotros trajimos y que presentamos en el Ministerio Público y lo presentado por el colega con su equipo jurídico, van a observar de que no existe tal situación. Aquí lo que se generó es una imagen anterior, adulterando inclusive el horario, en donde 3 jóvenes venían caminando, y eso también está demostrado
Pero y va a ser- esto se supone que el Ministerio Público puede pedir la copia de estos videos y vas a ver, va a tener... Tienen la copia, se va a hacer un peritaje a través del laboratorio forense. O sea, tiene esos Y sí, videos, los originales, ¿verdad? lastimosamente no tiene la misma nitidez, pero son las cámaras que son del interior de la iglesia. Porque la cámara que, digamos, tomó la acción que ocurrió afuera es la de un aficionado que estaba grabando con el celular. Obviamente tiene mucha mejor resolución la cámara. Pero ustedes dicen que esto se adulteró. Claro, está adulterado porque no pueden existir dos imágenes diferentes de un mismo hecho que sean totalmente distintas. Es un absurdo y la falta de nitidez del video evidencia de que no es tal el escenario. Y antes de cerrar, haciendo un paréntesis, como dijo el colega, de que supuestamente la Junta Médica dice de que no existió tales lesiones, eso es falso. Y justamente es un elemento más que se utiliza, ya que dijeron ellos lo que se necesita es una observación técnica. Y existen esas observaciones técnicas en la cual dice de que él tiene una secuela de pérdida de la movilidad ocular, con dos músculos también ya lesionados gravemente que ya no van a tener reversión a futuro, y el párpado que no se cierra con posibilidad de derrame ocular y también la pérdida posible del ¿Por de qué los la Junta dientes. Médica no dice eso, doctor? Y porque están ellos sedando la causa a través de, con ayuda del Ministerio Público, porque creen que es un postoperatorio y que con el postoperatorio van a poder demostrar de que no existió tal lesión, pero los técnicos especialistas en la materia demuestran y está presentada en la carpeta fiscal de que hay secuelas, de que hay una situación de lesión grave, donde él tuvo una afección física y psicológica hoy en día con la actuación en la alevosía de esta gente. Doctor. Sí, para aclarar nomás, Jorge, de que las dos imágenes, las filmaciones, no son del mismo momento. Uno es del momento anterior y el otro, digamos, es el momento en donde culmina la acción, porque es, digamos, no es, digamos, es una pelea que empezó dentro de la iglesia, que continuó en el estacionamiento y termina en la calle, ahí en la vereda, que es la imagen que se vio después. No estamos hablando de una filmación del mismo momento, sino que ese momento, digamos, en donde el colega alega que su cliente fue agredido, tiene un momento anterior en donde se le ha filmado a Choi apuntándole con arma de fuego a mi cliente. Bueno, cerramos, Cintia. Una cuestión sí. nomás, Jorge. Cuando hablamos e insistimos con el trasfondo de esta pelea, evidente que las dos versiones son totalmente opuestas, ¿verdad? Pero cuesta un poco creer el hecho de que una pelea así se desate por una pelea anterior entre las esposas y los otros familiares. El trasfondo, sí, antes, A eso me previo. refiero. ¿Son enemigos conocidos? ¿Hay una guerra comercial detrás? No sé qué podrían decir al respecto. Sí, no existe ninguna guerra comercial detrás, y yo sé que suena un poquito absurdo, pero hay veces que la gente se discute porque uno pone más fuerte la música que el otro, y de una soncera se origina una riña que termina en una tragedia. Pero aquí, trasfondo de cuestiones económicas o de armas, y yo creo que el colega va a estar conteste conmigo, no existe. ¿Cuál es el trasfondo, doctor? Yo quiero sintetizar en dos palabras para justamente concluir en forma contundente. Hay envidia y egoísmo por el éxito que estaba teniendo el cliente nuestro y generaron un escenario de disputa en forma absurda, actuando extremadamente con la agresividad y atentando contra la humanidad de nuestro defendido. Bueno, ojalá la Fiscalía haga su su trabajo, lo único que podemos decir. Yo no tengo condición de hacer ningún juicio de valor a favor de uno ni del otro, sino que el Ministerio Público haga su trabajo, si es que se tienen los elementos y las pruebas, ¿verdad? Me parece que si hay el video original, me parece que eso hay que mirar, observar, y sirve, supongo yo, como prueba, ¿verdad? Y después, después los testigos y la Fiscalía Me gustaría, tiene que Jorge, determinar. que la Fiscalía haga su trabajo, porque nuestra contraparte no ha parado de recusar fiscales, entorpeciendo un poquito la investigación, que creo que es lo que ha hecho que esto se alargue de manera desmedida. Lo que sí, entrada, puedo decir que llama la atención la manera brutal en que actúan contra Choi. Pero ahí está la respuesta cuando ustedes dicen, no lo vamos a controlar si tiene un arma de fuego tirándole rosas. Así es. Entonces ahí me genera otra duda, ¿no? Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Doctor, muy amable. Muy amable, Jorge. Vamos a la pausa, a la vuelta, estamos con el último bloque acá en la Caja Negra. Ya venimos.
Bueno, seguimos en la caja negra. Estuvimos recién en un caso extremadamente confuso y ahora en otro caso aparentemente confuso también, Cintia. Así es, Jorge. Vamos a hablar del caso del señor Derlis Julián Benítez, este señor que en septiembre pasado denunció un supuesto procedimiento irregular por parte de la policía y la fiscalía, en donde supuestamente a través de ciertas artimañas, incluso él denuncia que le plantaron un arma en la casa, él fue finalmente despojado supuestamente de un terreno en el cual habitaba hace más de 30 años, un terreno de 16 hectáreas en la zona de Maramburé, en la ciudad de Luque. Y estamos acá, en este caso, en compañía del fiscal Miguel Vera, que estuvo involucrado en ese caso. Doctor, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, Jorge, a vos y a Cintia y a toda la audiencia. ¿Seguís siendo fiscal o no? Sí, sigo siendo fiscal. Bueno, ¿y cuál es la situación de este caso? Y bueno, Jorge, a mí me había denunciado una persona, Esteban Maciel Bauma, el 4 de febrero del 2019, que Derlis Julián Benítez disparaba al aire en estado etílico y sobre todo los fines de semana. Esa es una denuncia que llega a tu unidad, doctor. Sí, que llega a mi unidad el 4 de febrero del 2019. Esos eran los hechos concretos que se le atribuían a Derlis. Posteriormente yo comunico el inicio de la investigación dentro de la sede a la jueza y el fecha 5 de febrero pido el allanamiento de ese inmueble de Maramburé Luque a objeto de verificar si es que habían las armas, supuestas armas de fuego o la evidencia que había denunciado este señor Esteban Maciel Bauman. Ese día nos constituimos ahí con la policía, a las 5:30 de la tarde allanamos y encontramos 4 armas de fuego en poder del señor Derlis Julián, este señor Benítez Sanabria. Ese acta de procedimiento es realizado en presencia del abogado del señor Derlis Julián Benítez Sanabria, que es el abogado Arnaldo Baeza, que estuvo presente en el procedimiento y firmó el acta. Esa acta en ningún momento fue objetado en ese momento por Derlis ni por su abogado, de lo que se elaboró acta y firmaron ellos al pie del mismo. Posteriormente yo le imputo a Derlis por violación de la ley arma artículos 94 y 95 de la ley 4036. Esa imputación es emitida por el juez penal de garantía, la doctora Jennifer Ifram. Posteriormente a eso le llamo a declaración indagatoria al señor Derlis Benítez Sanabria y él manifiesta que sí, que él quería que las armas de fuego fueran peritadas, fueran llevadas, porque manifestaba que las armas de fuego que se incautaron en su casa estaban en desuso y eran de colección. Posteriormente a eso... ¿Entre esas armas incautadas, doctor, había un revólver calibre 38? Sí, había también un revólver calibre 38, sí. Había un revólver calibre 38, uno calibre 32, un revólver 22 y un rifle calibre 22. 4 armas de fuego encontramos en su casa. Esas 4 armas de fuego perita la policía y manifiestan en su informe la policía que las 4 armas de fuego están en perfecto funcionamiento y fueron disparadas con anterioridad a la pericia realizada. También al momento de la imputación, la jueza penal de garantía admite la imputación, eso quedó firme, ellos no apelaron, no recurrieron. En ese momento yo, por la calificación que le había dado el artículo 94 de la ley 4036, que habla que es un crimen, pedí prisión preventiva. La jueza Jennifer Ifran le dio prisión preventiva, pero solamente en la comisaría tercera Luque por el plazo de 10 días. Luego de fecha 14 de febrero, luego de 6 días, le da arresto domiciliario. Nunca él pisó Tacumbú ni estuvo en Tacumbú. Posteriormente a eso, la defensa de ellos plantea una nulidad de esa acta de procedimiento y eso es rechazado por la jueza Jennifer Infran y quedó también firme ejecutoriado. ¿Con qué fundamento plantean esa nulidad, doctor, al acta de allanamiento? Y manifiestan que supuestamente no había elementos o que se hizo mal el procedimiento en el momento de labrar acta del acta de procedimiento de las 4 armas que incautamos. Eso fue el argumento. Doctor Luis Olmedo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Cintia. Gracias por el espacio que nos están brindando para que pueda dar su versión el doctor Miguel Vera. Este señor Derlis Benítez Sanabria, sí, ¿se le llegó a despojar de su propiedad o no? No, en ningún momento. Inclusive, eso también es algo particular, ¿verdad? Porque la denuncia que ahora pesa en contra del doctor Miguel Vera es por persecución a inocentes, coacción, asociación criminal, porque supuestamente estaban una especie de banda, vamos a decir, que se armó para despojarle la propiedad al señor Derlis Julián Benítez, ¿verdad?
Sin embargo, conforme a lo que nosotros tenemos conocimiento, el inmueble no es propiedad del señor Derlis. Él está justamente ahora en un juicio civil de usucapión para poder tratar de obtener la propiedad del mismo. O sea, como una persona que no es propietaria va a ser coaccionada para que pueda despojarse de esa propiedad si no es su propiedad, ¿verdad? Es algo ilógico, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas tiene esa propiedad? Creo que son 15 hectáreas aproximadamente. 15 hectáreas. ¿Y él vive allí? Él vive allí, exactamente. Y supuestamente la denuncia él es que hubo una asociación criminal, hubo un montaje para que los denunciantes o nosotros, imagínense 2 fiscales, un general, el denunciante, el abogado, se le despoje de su propiedad. ¿Y cómo se le va a despojar de su propiedad si él no es el titular de ese inmueble? Él es un simple ocupante de ese inmueble, él no tiene título de propiedad. Entonces mal podría una persona armar una causa penal y coaccionarle a él con la causa penal para que venda su propiedad cuando él no es el titular de ese inmueble. Hay 2 elementos, doctor, que me gustaría consultarle. Uno, sí. La hija del señor Julián Benítez asegura que el arma, el revólver calibre 38, fue plantado el mismo día del procedimiento. Sí. Y acusa directamente al doctor Ricardo Ulque, que tengo entendido es el abogado del denunciante, sí, de haber plantado el arma. Supuestamente sí, eso se corroboró con imágenes de un circuito cerrado. Ese es un punto. Sí. Y el otro punto, el denunciante no es vecino del señor Julián Benítez. Entonces, ¿cómo puede corroborar el hecho de que supuestamente el señor Benítez hacía disparos al aire? Empezamos por lo del abogado de Baumann. ¿Qué hacía el abogado de Baumann ahí? El abogado de Baumann, lo que pasa es que ese lugar, la casa del denunciado, es un lugar descampado. O sea, él no tiene número de calle ni tampoco número de la placa identificatoria. Entonces, él tenía conocimiento de dónde quedaba y él nos guió exactamente de dónde quedaba la casa. El abogado del denunciante, sí. Eso fue su participación. Luego nosotros ingresamos a buscar las armas, ¿verdad? Era 5:30, nosotros teníamos media hora para terminar nuestro procedimiento y hicimos el procedimiento. Después aparece supuestamente que ingresó este abogado Ricardo Ulque. ¿Eso se probó o no, doctor? Y el ingresor ingresó, pero yo en ninguna parte de la cámara, ni una filmación, no he visto que él haya plantado ni introducido. Aparte pero sí en la cámara se ve que el abogado de Baumann ingresa. Sí, sí. Pero lo que no se sabe es si se plantó allí la arma número 4, digamos. Porque mismo. 3 armas se encontraron en ese lugar. Sí, sí. Lo que aparece 4 armas. En total, claro, pero 3. Sí. Y uno supuestamente se plantó. 3 reconoce Benítez que es de él. Sí, así es. Lo otro, ¿es cierto que Baumann no es vecino allí? Baumann vive ahí cerca, sí. Vive por ahí cerca. Vive ahí en la zona de Luque. ¿Por qué le imputaron a los de la Dimabel? Yo también quiero aclarar que en esta causa tuve desde el 4 de febrero hasta el 25 de abril. A la gente de Dimabel, al general Oruel, le imputan por haber supuestamente remitido un informe de contenido falso, que una de las armas de fuego, el revólver calibre 32, supuestamente le pertenecía a una tal Felipa, ¿cómo era el apellido? Creo que era Felipa Samanío, creo que era el apellido de la señora, en el cual Felipa Recalde, perdón, en el cual esa señora no era la titular, o sea, no era la dueña o la titular de ese después, por una investigación periodística, fueron y le encontraron a esta señora, a la Felipa Recalde, y ella dice, yo no tengo nada que ver, ¿no? A partir de ¿eso qué demuestra? Eso demuestra que el informe aparentemente de Dimabel no es auténtico. ¿Y por qué Dimabel habría fraguado un informe si no había un interés? ¿Por qué el general encargado de elaborar, me parece a mí, un informe tan sencillo, por qué él se sumaría o se atrevería a fraguar ese informe? Mira, esa respuesta yo no te puedo dar, ¿verdad? Porque no sé qué habrá ocurrido ahí en Dimabel. Y yo también te quiero aclarar que yo en esa fecha, ese pedido de informe, yo ya no lo hice. Hizo el otro fiscal que me sucedió a mí, que es Néstor Cañete. Néstor Cañete pide en mayo ese informe. Y en mayo contesta Dimabel. ¿Vos saliste de la fiscalía? Sí, yo salí, ya no estaba más en la fiscalía cuando se vio. ¿Asume otro fiscal? Sí, Néstor Cañete. ¿Y él sigue también este procedimiento? Sí, este procedimiento, es más, llegó a acusarle ya. ¿Vos imputaste, Cañete acusa? Sí mismo, Cañete acusa. ¿Usted renuncia al Ministerio Público por esta causa, doctor, o por otro motivo? No, yo ya he renunciado antes al Ministerio Público.
Sí. Esto ocurrió en febrero, imagínense, sale a la luz después recién en septiembre, después de 7 meses, algo así. Y jamás en el cuaderno de investigación la hija, esta Laura Micaela Benítez, fue a declarar ni se ofreció como testigo ella. Raramente, misteriosamente, después de 7 meses aparece diciendo que supuestamente ella vio que plantaban el arma. Pero sin embargo, en ninguna afirmación no se ve que se plante el arma. Y en todo caso también, si es que por ahí se llegó a plantar, es responsabilidad del que plantó, ¿verdad? Cada uno es responsable acá de su conducta. La presunción de quién plantó el arma es sobre el abogado de Baumann, sí. que estuvo presente en el allanamiento que usted hizo. Sí, así es. Esa es la presunción que se mismo, tiene. Así es. Yo insisto otra vez, doctor, discúlpame que insista, ¿cómo cuando dispones un allanamiento, cómo es que le llamás también al abogado de Baumann para que esté presente, del denunciante? No, él solamente... ¿Qué hace ahí el abogado? Yo me pregunto eso. No. Porque él solamente nos indicó dónde quedaba la casa. Nosotros ya teníamos por GPS, nosotros pedimos el allanamiento porque esa dirección no tiene número de calle ni número de placa de la casa. Entonces él nos indicó dónde quedaba para ubicar exactamente el domicilio. Y nosotros golpeamos y vino a atendernos la señora, la esposa, y era la casa, entonces le explicamos nuestro cometido. Hasta ahí fue la participación de él. Luego que él haya entrado, yo no podíamos verificar, pues nosotros nos fuimos inmediatamente a buscar las armas de fuego y le preguntamos dónde estaban, ¿verdad? Si tenía armas de fuego. Ese fue nuestro cometido. Doctor, su situación finalmente, ¿cómo queda en esta causa en particular? Porque la acusación que pesa en su contra es grave en torno a este caso, Dios. Y bueno, y en este caso se abrió una investigación ahora a cargo del Ministerio Público, en el cual yo tengo todos los documentos de mi participación en el mismo y voy a aclarar la situación. Estoy muy conforme que se haya abierto una investigación, pues tengo todos los documentos de los 2 meses que he realizado mi participación. No tengo ningún elemento que me pueda incriminar. Hay, doctor Olmedo, otro caso que haya llevado su cliente, el fiscal Miguel Vera, de despojo de propiedad de alguien para que la denuncia se sustente en que él formaría parte de una organización que opera, que inventa, que fragua causas para hacer despojos. ¿Hay otro antecedente? No. Ni uno solo. No. Entonces, por eso digo, porque para sostener de que formás o formarías parte de un esquema, se supone que tuviste que haber hecho otro anteriormente, ¿verdad? Porque se habla incluso, me estaba fijando en las publicaciones periodísticas, de un modus operandi. Entonces yo digo, debe haber otros antecedentes, por eso le pregunto. ¿Hay otro antecedente de despojo? No hay ningún antecedente. Ni uno solo. Lo que yo quiero recalcar acá, la participación del doctor Miguel Vera se circunscribe a 2 meses, o sea, desde febrero a abril. Y durante ese periodo, él siempre obró conforme a las funciones, ¿verdad?, que tiene él como fiscal, con un criterio objetivo, cuidando siempre los derechos también, ¿verdad?, del denunciado. Le dio participación a su defensor en el allanamiento. El allanamiento se realizó y al incautarse las armas, en ningún momento se objetaron, ¿verdad?, que una de las armas no le correspondía al señor Derlis. Eso ya fue posterior al allanamiento. También durante la indagatoria el señor Derlis solicitó que se haga una pericia de las armas, lo cual también a pedido de él, el doctor Miguel Vera también realizó, y eso arrojó, ¿verdad?, de que las armas estaban aptas para ser utilizadas y que fueron disparadas con anterioridad al allanamiento. O sea, eso es lo que concluyó criminalística. Y además, a pedido también de la defensa, se le tomó la declaración testifical a testigos, ¿verdad?, ofrecidos por ellos. Si hay una persecución de inocente, no va a hacer ninguna de las pruebas que te pide el procesado, ¿verdad? Sin embargo, acá, con un criterio objetivo, realizó tanto pruebas de cargo como de descargo, ¿verdad?, como tiene que ser, ¿verdad?, la función de un fiscal, ¿verdad? Jorge, eso es el punto que quiero aclarar. Es inverosímil pensar que hay una rosca, una asociación criminal para despojarle un inmueble a una persona que no es dueña del inmueble. Derlis Julián Benítez no es dueña de la propiedad. Él mismo declaró y dijo que esa propiedad él está ocupando nomás. Y inició un juicio de usucapión que hasta ahora no terminó, está en etapa probatoria. O sea, ¿cómo vamos a juntarnos 6 o 7 personas para despojarle o coaccionarle a través de una denuncia penal un inmueble cuando él no es el dueño del inmueble? Es absurdo pensar que se le quería cambiar plata contra su libertad.
Bravo, se te cayó el micrófono acá, doctor. Digamos, no importa, no estás hablando. Yo te voy a poner, esto estamos en vivo, no hay problema. Moviste tu brazo y se cayó tu micrófono. No hay problema. Ahí. No, aclara otra vez ese punto que no salió bien. Sí, yo lo que quería aclarar es que es inverosímil pensar que haya una asociación criminal o que yo sea líder de una banda para despojarle a alguien a través de una causa penal, extorsionándole libertad contra la venta de un inmueble, cuando que él solamente es ocupante de ese inmueble. Derlis Cunillán Benítez no es el dueño, no es el titular de ese inmueble, no está escrito a su nombre. Es más, Derlis mismo dice en su testimonial que él vive ahí hace varios años y que inició un juicio de su capión, que está radicado en Luque, en el juzgado civil, que no sabemos todavía cómo va a terminar. Él es el actor de ese juicio. Y ese inmueble está a nombre de unos asesores de Pablo Cubilla. O sea, ¿cómo vamos a organizar toda una tramoya para quedarnos con un inmueble cuando que ese inmueble no es de él? Él jamás puede vender, nadie puede vender algo que no es suyo. Doctor Olmedo, para ir redondeando este tema, ¿hay una investigación, una carpeta fiscal sobre su cliente o hay una auditoría interna dentro del Ministerio Público sobre este caso en particular? Sí, hay también un sumario administrativo. Un sumario, sí, perdón, también. auditoría, dije, Sí, un sumario, perdón. Sumario administrativo y también está el proceso ahora por persecución inocente, supuestamente, ¿verdad? Que se les indica también a él como uno de los partícipes, ¿verdad? Que como dijimos, ¿verdad? No se puede dar en ningún caso, ¿verdad? Porque él actuó conforme a derecho y a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿verdad? Para las funciones que tiene como fiscal. Acá me parece clave las declaraciones también de Baumann, si él se ratifica o no, supongo, en la denuncia original. Porque toda esta historia surge a partir de una denuncia que hace Baumann ante la unidad que estaba a su cargo, sí, de que había un hombre, vecino suyo, disparando al aire, o no sé por dónde. Entonces ahí generó eso una preocupación, que no era la primera vez que estaba haciendo. Eso genera una preocupación, él formula la denuncia. Claro, y a partir de allí el allanamiento y encuentra las armas. Pide el allanar ese inmueble, allana esa propiedad y efectivamente encuentra las armas. Sí, o sea, del otro lado, cuatro armas. Del otro lado lo que dicen es que una de esas armas se plantó. Así es. No niegan el resto. Así mismo. Y no objetaron esa arma que se plantó cuando se hizo el procedimiento. Exactamente, vamos a hacer el procedimiento. Ahí hay un acta. Hay un acta. Y estuvo el abogado de Derlis. Estuvo el abogado. De Derlis, sí, señor. Arnaldo Baeza con matrícula 16.100. Y ahí se menciona 4 armas. Sí, se menciona. En ningún momento se objetó. Acá está la firma del abogado Arnaldo Baeza, acá está la firma de Derlis y acá está la descripción. En ningún momento ellos objetaron que se plantó un arma o que un arma no era la suya. Al otro día, cuando se va a la declaración de actores, se manifiesta eso, que supuestamente un arma se le plantó, que cambió de abogado. Pero cuando se hizo el procedimiento, no objetaron nada. ¿Por qué hoy decís, por último, y cerramos con esto, te ves obligado a hacer esta declaración, doctor? Y porque fui atacado tenazmente por este Derlis a través de ciertos medios de prensa, ¿verdad? Que supuestamente somos un grupo para delinquir. Imagínense, 2 fiscales prestados para este tema, un general de la nación, un abogado y un denunciante, para extorsionarle a una persona para quedarnos con una propiedad en la cual él no es dueño de la propiedad. Jamás, cae de Maduro que jamás él va a poder vender esa propiedad, porque él no es el titular, el título de propiedad no está a su nombre, él es un simple ocupante de esa propiedad. Es más, Derlis sí hasta hoy viviendo en esa propiedad. Él nunca fue despojado. Jamás en su vida, nunca fue despojado. Él vive ahí. Tengo que hacer una pausa cortita, ¿verdad? Antes de pedirnos. Pausa cortita, ya venimos. Bueno, nos vamos. Doctor, a mí me parece esta propiedad, 15 hectáreas, ¿cuánto debe salir una propiedad en Luque? Ni idea tengo, pero supuestamente se le ofreció 200 millones, ¿verdad?, al señor Derlis para que obtenga su libertad en la causa del que llevó el doctor Miguel Vera, supuestamente, ¿verdad? ¿Quién le ofreció eso? Una persona llegada al administrador del condominio que está colindante a la propiedad, supuestamente, pero que después, ¿verdad?, se fueron a declarar y desmintieron totalmente, ¿verdad?, ambas personas. Que eran supuestamente interesados en adquirir la propiedad. Así mismo.
Bueno, ¿está aclarado, doctor? ¿Algo más que quiera puntualizar? No, nada más. Agradecerte por este espacio y a vos, a Cintia y a toda la audiencia. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, Cintia. Nos vamos. Gracias Vamos por al otro martes. acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.